Mira, te explico. Hay una figura jurídica nueva que entró en vigor en 2022 y esta figura jurídica al final del día es una nueva carga en materia fiscal, particularmente para las personas morales. ¿Esto qué quiere decir? Que existe un primer antecedente en la Ley Federal para identificar operaciones de recursos de procedencia ilícita, conocida como Ley FIORPI. En esta primera ley se establece la obligación de determinadas personas de llevar a cabo la identificación de lo que se le conoce como el beneficiario controlador, pero eso es para efectos del tema de lavado de dinero. Es decir, que a partir de 2022, sí por presiones del G20, por supuesto por presiones también y porque así nos ha obligado el Grupo de Acción Financiera al cual pertenece México, pues de incorporar en materia fiscal todo lo que se le conoce como el beneficiario controlador para efectos fiscales. ¿Esto para qué? Pues para que la autoridad pueda identificar si existe algún socio, accionista o incluso alguno de estos sujetos que puedan imponer de manera directa o indirecta las decisiones en las asambleas generales de accionistas, de los socios, de los órganos equivalentes, para efecto de poder nombrar o incluso destituir a los consejeros, a los administradores o los que equivalgan, también para poder tener la titularidad de derechos que de alguna forma directa o indirectamente puedan ejercer este voto para más del 50% del capital social, o que en su caso puedan dirigir de manera directa o indirecta la administración, la estrategia o principalmente lo que tenga que ver con la política de la empresa, de la persona moral, pero también abarca no solo a todas las personas jurídicas, sino también a los fideicomisos e incluso en el 32 BTER, que es el artículo del Código Fiscal en adelante, regula este tema para cualquier otra figura jurídica. ¿Qué significa esto? Que la autoridad le puede requerir al contribuyente, a las personas morales, que le indique cuáles son estos beneficiarios controladores o cuál es el beneficiario controlador. Puede haber uno, puede ser varios, para que la autoridad pueda tener esta información y fíjense, con base en la información que el contribuyente le envíe y le remita, esta autoridad pueda incluso determinar si se está haciendo mal uso de la empresa, si hay evasión fiscal, si hay defraudación fiscal, y todo ello para atacar de manera frontal, entre comillas, pues todo lo concerniente a este tipo de delitos en materia fiscal. Sin embargo, hay que recordar que en años pasados el Poder Judicial de la Federación había emitido distintos tipos de criterios jurídicos, de tesis aisladas, en donde indicaba que era factible poder quitar este velo corporativo de las empresas siempre y cuando la autoridad pues estuviera debidamente legitimada a través de que ya haya recabado elementos de prueba, pruebas indiciarias, para presumir que este particular o que esta persona moral esencialmente estuviera incurriendo en algún delito. Fíjense, en este contexto, pues parece que la regulación anteriormente, antes de la incorporación en 2022 de esta figura jurídica de beneficiario controlador, parecería que el criterio del Poder Judicial que había sido plasmado en estas tesis aisladas era la inversa. Primero la autoridad recababa la información, encontraba, determinaba elementos indiciarios para presumir que determinada persona moral estaba incurriendo en este tipo de situaciones irregulares que podrían dar lugar a un ilícito, y con ello justificaba legalmente, por supuesto, el levantamiento de lo que se conoce como el velo corporativo. ¿Qué es esto? Sino la información confidencial de la empresa, que la autoridad pueda, sin violentar el derecho a la privacidad de las empresas, pues la información, y pueda obtener la información de las empresas de cómo está operando. Sin embargo, con la entrada en vigor del artículo 32 BT en adelante, parece que cambia la jugada y la autoridad cambia el escenario y dice: primero me das la información y yo voy a detectar si existe algún tipo de irregularidad o no en tu empresa. Lo cual nos pone en tela de juicio la forma a través de la cual las autoridades fiscales hoy por hoy muy probablemente están prejuzgando de que el contribuyente está evadiendo, está llevando a cabo defraudación fiscal o simulación de operaciones inexistentes.
y con ello quiere anticiparse para saber si el contribuyente está evadiendo o defraudando al fisco, lo cual es terrible, porque parte entonces de la premisa de que pues quizá no existe para la autoridad el principio de inocencia y que la autoridad, al requerirle la información del contribuyente, puede evidentemente detectar esta información. Además, la autoridad requiere que sea información actual, que sea información real, que sea información fidedigna, y no nos define qué es, por lo menos para efectos fiscales, el concepto de fidedigno. Y con ello entonces, al cambiar este escenario por parte de la autoridad, además nos hace mención en el 32 ter que todo lo que tiene que ver, todo lo concerniente al famoso beneficiario controlador, pues forma parte de la contabilidad. Y esto se torna interesante porque al formar parte de la contabilidad es como si el beneficiario controlador fuera una extensión de la contabilidad del contribuyente. Y en este tenor, pues nos deja con esta curiosidad respecto a los criterios que afortunadamente desde hace más de 20 años ha establecido el Poder Judicial de la Federación, en el sentido de que las autoridades fiscales sí le pueden requerir cualquier tema concerniente a la contabilidad de los contribuyentes, verbigracia el tema del beneficiario controlador, siempre y cuando lo ejerciten a través de las facultades de comprobación. Es decir, dicho de otra manera, las autoridades fiscales le pueden pedir todo lo que tenga que ver al contribuyente con su contabilidad, única y exclusivamente a través de lo que establece el 42 del Código Fiscal, es decir, a través del acto de molestia de visita domiciliaria, a través de la revisión de gabinete vía electrónica, o a través de la revisión electrónica, que así se le conoce, y que ésta la lleva a cabo completamente por buzón tributario, por internet. En este contexto, entonces, la autoridad fiscal, como también lo ha referido el Poder Judicial de la Federación, tiene otro tipo de facultades que se les conoce como facultades de gestión. Y es ahí precisamente en donde el Poder Judicial ha sido muy enfático, muy claro. Las autoridades fiscales no le pueden requerir al contribuyente nada que tenga que ver con su contabilidad por facultades de gestión. ¿Le suena? Quiere decir entonces que si la autoridad le requiere, como refiere el 32 ter del Código Fiscal, vía 134 del Código Fiscal al contribuyente, la información del beneficiario controlador, pues entonces partiríamos con base en estos precedentes del Poder Judicial que estamos en presencia de un acto inconstitucional e incluso me atrevería a señalar como inconvencional. ¿Por qué? Porque entonces vía facultades de gestión le están pidiendo parte de la contabilidad al contribuyente. Y esto no puede ser precisamente por los precedentes que ha fijado el Poder Judicial de la Federación que señalaba anteriormente. Por otro lado, la autoridad, como ya apuntábamos, pues le está pidiendo al contribuyente que le envíe la información y que con base en esa información muy probablemente la autoridad podría en su caso detectar, determinar algún tipo de irregularidad y por qué no incluso hasta iniciar una carpeta de investigación por la comisión de algún delito, incluso presumir la comisión de algún delito. En este contexto entonces, y en caso de que el contribuyente entonces no lo haya advertido, se va a ganar una multa, una pequeña multa que va hasta los 2 millones de pesos por cada beneficiario controlador que la autoridad no le haya remitido, que el contribuyente no le haya remitido a la autoridad. Esto tiene implicaciones administrativas, esto tiene implicaciones obviamente en el derecho fiscal sancionador. Todo esto nos da como pauta la necesidad urgente de parte de las empresas de implementar, por supuesto, el manual de cumplimiento, el famoso compliance en las empresas, para efecto de poder determinar y, por qué no decirlo, limitar el ejercicio de cada facultad, estableciendo en el manual el alcance de cada área o de cada área de responsabilidad de cada uno de los puestos, incluyendo el director general. Hay que recordar que el 422 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece que en caso de que exista este manual de cumplimiento va a ser un atenuante para las empresas, atendiendo entonces a la premisa de que, por supuesto, desde hace algunos años ya las personas morales
pueden ser responsables de delitos. Y en este contexto, pues también es importante recordar que los tribunales colegiados de circuito, en su momento, del Poder Judicial de la Federación, por supuesto, emitieron una jurisprudencia en donde se establece que por el hecho de ser administrador único, director general, no necesariamente van a ser responsables de los delitos que se hayan cometido en materia fiscal. De tal suerte entonces que la moraleja a todo esto, resumiendo, y ya para terminar, pues es que las empresas se anticipen a este tipo de obligaciones, detecten, ubiquen exactamente quiénes son los beneficiarios controladores y por supuesto pueden llevarlo a cabo en una asamblea de accionistas, pueden hacer los nombramientos previos, se puede establecer incluso en el acta constitutiva de la empresa y el contribuyente debería tener toda esta información lista para que en el momento en que así se lo requiera, fíjense, de vigente de 2022, hay empresas que no tienen ni idea de este punto, de esta nueva obligación, y están a 3 cuadras de que se ganen una multa de 2 millones de pesos, de 3 millones de pesos por cada beneficiario controlador que no lo remitieron. Y la autoridad puede decir, pues para mí tiene 6 beneficiarios controladores. Vean lo delicado. El hecho de que sean accionistas de más del 15% tampoco es una regla de oro, porque pues ya comentábamos que el Código Fiscal establece que puede ser quien determine las políticas de la empresa, que no necesariamente es un accionista. En este contexto, entonces, pues tendrían que anticiparse a crear o a incorporar el manual de cumplimiento de las empresas, por un lado, en donde se limiten las responsabilidades, en donde se establezcan este tipo de situaciones, y finalmente, pues el anticiparse al requerimiento de parte de las autoridades para tener lista toda esa documentación e información lo más claro posible. Y si ya hubo movimientos de accionistas, recordemos que el artículo 27 del Código Fiscal establece esta obligación de actualizar la información de los socios y accionistas para evitar cualquier otro tipo de sanciones y de multas. Y con ello vemos entonces una nueva obligación por parte de los contribuyentes, personas morales, fideicomisos o cualquier otro tipo de figura jurídica, que en caso de que no se cumpla, no solo se van a hacer acreedores, como ya dijimos, de una sanción económica, sino también de la posibilidad de que les puedan iniciar una acción de carácter penal por una simple y mera presunción de parte de la autoridad. Gracias por escucharme, y este sería mi punto de vista de este tema tan álgido, tan interesante, conocido como beneficiario controlador.